Good news, everybody. It is finally okay to Buenas noticias, todos. Finalmente, está bien abogar por el cambio de régimen y por invadir otros países nuevamente. Después de 3 años diciéndonos que ningún país puede invadir a otro, y lo inmoral e incorrecto que fue para Rusia invadir la soberana Ucrania, y cómo la soberanía de los estados y la soberanía de las naciones es el bien más alto que uno puede defender en el orden internacional, basado en reglas, y cómo ninguna persona decente jamás soñaría con invadir una nación soberana. Ahora está bien nuevamente abogar por hacer exactamente eso si lo hace Estados Unidos. Y adivinen dónde está bien de nuevo. Está bien en Venezuela. Realmente necesito compartir este artículo del New York Times aquí con ustedes. No es un artículo real. This New York Times article here with you, it's not a real article, it's an opinion piece by Bret. Es un artículo de opinión de Bret Stephens. Ahora bien, los artículos de opinión obviamente expresan las opiniones de estas personas. Pero el hecho de que estas personas tengan estas columnas de opinión nos dice mucho sobre el entorno de propaganda actual en Occidente. ¿Quién es Bret Stephens? Bret Stephens, nacido en 1973, es un columnista, periodista y editor conservador estadounidense. Ha sido columnista de opinión para el New York Times y colaborador senior de NBC News. Desde 2021, ha sido el editor en jefe inaugural de Sapir, una revista de conversaciones judías. Anteriormente, Stephens fue columnista de asuntos exteriores y editor adjunto de la página editorial en el Wall Street Journal, supervisando las páginas editoriales de sus ediciones europeas y asiáticas. Of its European and Asian editions. From 2002 to 2004, he was editor. Desde 2004, fue editor en jefe del Jerusalem Post. En el Wall Street Journal, Stephens ganó el premio Pulitzer por comentario en 2013. Quiero decir, esto es claramente una criatura directamente salida del pantano de la propaganda. Quiero decir, este es uno de los principales propagandistas, alguien que creció en el pastel de propaganda de los Estados Unidos y fue celebrado por ese pastel y está siendo sostenido y exhibido. También es conservador y está publicando para el New York Times, este periódico liberal, mostrando, aparentemente, o se supone que muestra, cómo el New York Times permite que diferentes voces hablen en sus páginas, y cómo el New York Times realmente representa un vasto espectro de diferentes opiniones políticas. Pero dato curioso, todas estas personas, cuando se trata de temas fundamentales como el intervencionismo y el cambio de régimen, están en la misma sintonía, ya sea que tengas un partido liberal comentando sobre ello o un conservador como esta pieza. Y leamos sobre esto. Quiero decir, aquí está la idea. El título es Depongamos a Maduro. Y aquí, básicamente, el señor Stephens habla directamente con el presidente electo Donald Trump y dice ya en su párrafo de apertura que hay un objetivo que está pendiente en la política exterior de Estados Unidos. Y ese objetivo es moralmente correcto y en interés de la seguridad de nuestra nación. Deponer el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela a través de la diplomacia coercitiva, si es posible, o la fuerza si es necesario. Y él habla a mi mente. Eligió a Maduro y Venezuela como objetivo, porque sabe que Donald Trump todavía tiene una disputa abierta con Maduro. Fue en 2019 bajo Donald Trump cuando Estados Unidos intentó cambiar el régimen en Venezuela. La última vez hubo grandes protestas en Venezuela y Estados Unidos las apoyó. Surgió esta nueva figura, Juan Guaidó, y Estados Unidos lo apoyó, incluso invitándolo, y Donald Trump, estrechando la mano de Juan Guaidó y reconociéndolo como el presidente de Venezuela. Y aquí estamos ahora, con el New York Times impulsando oficialmente una guerra de agresión contra Venezuela. Pero revisemos el artículo para entender la mentalidad de estas personas y cuán lejos estamos ahora, nuevamente, de la idea de que la soberanía prevalece sobre todos y cualquier interés de seguridad u otros intereses de los estados. La semana pasada, Maduro asumió su tercer mandato de 6 años, después de unas elecciones fraudulentas el pasado julio, que según encuestas independientes, perdió por unos 35 puntos porcentuales.
Es bastante interesante que el New York Times sepa exactamente cómo fueron las elecciones. Lo sabe mucho mejor que el comité electoral. Lo sabe mucho mejor que el Estado venezolano. Sabe que Maduro perdió. Esto es claro porque hay un enlace. Y si haces clic en el enlace, te lleva directamente a otra página del New York Times, que luego afirma que las elecciones se perdieron. Estas personas ni siquiera intentan tener una apariencia de credibilidad. Simplemente enlazan los artículos entre sí y suponen que eso es todo. Eso es todo lo que necesitamos. Porque si tienes enlaces, todos los que miran una página del New York Times y ven que hay muchos enlaces, saben que la persona hizo investigación, ¿verdad? Y todo esto es básicamente como notas al pie. Y un artículo con notas al pie es algo que es verdadero. Porque las notas al pie significan verdad. Los enlaces significan verdad. Por lo tanto, más enlaces, más verdad. Historia verdadera. El artículo luego nos cuenta cuán fraudulento es el régimen actual en Venezuela y cómo Maduro no es un presidente. Él es solo un dictador, ocupando este puesto, que debería ser ocupado por un grupo completamente diferente de personas. Y se queja de todos los crímenes del régimen venezolano. Entre ellos, en noviembre, el régimen tenía aproximadamente 1.800 prisioneros políticos. 1.800. Y esto viene de una persona que, por cierto, defiende a Israel. Defiende lo que Israel está haciendo en Gaza en este momento. Y que nunca, jamás se queja de los 10.000 palestinos retenidos por Israel. Correcto. Estas personas, estas 10.000 personas. Y aquí tenemos las estadísticas de este grupo israelí. La organización, sin fines de lucro B'Tselem, que es una organización de derechos humanos, y trata de contar a los prisioneros palestinos en Israel, que dice que en junio de 2024, el Servicio de Prisiones de Israel tenía detenidos a 9.440 palestinos. Así que esto es algo de lo que estas personas de las que él nunca se queja, ni una sola vez. No, nada. Pero supuestamente hay 1.800 presos políticos, como se definan, en las cárceles venezolanas. Esto es algo que vale la pena intervenir en el proceso político interno de Venezuela. El artículo de hecho también menciona que mucha gente en Venezuela sufre de desnutrición, efectos de la desnutrición, millones de personas. Y el artículo no menciona ni una vez que esta desnutrición se debe a las sanciones económicas que Venezuela enfrenta, que son impuestas por los Estados Unidos, no por las Naciones Unidas, sino por los Estados Unidos. Y que son precisamente las políticas de los Estados Unidos las que aseguran que la desnutrición y una mala economía estén ahora devastando a Venezuela. Esta es la mentalidad de estas personas, ¿verdad? Fabrican sus propias catástrofes humanitarias, que luego utilizan como pretexto para argumentar la necesidad de intervención, tal como lo hicieron en Siria, tal como lo hacen en todo el mundo. El artículo continúa, y Maduro sigue cortejando a nuestros enemigos, comenzando con Irán, que según se informa, ha establecido una base de desarrollo de drones en la base aérea venezolana. Esto también es muy revelador, porque, en el contexto de Ucrania, se nos dijo que cada país es libre de elegir sus propias alianzas. Cada país tiene el derecho de elegir con quién quiere cooperar militarmente o no. Pero aquí vemos nuevamente que esta regla de que todos son libres de elegir alianzas solo se aplica a los estados vasallos franceses de Estados Unidos. No se aplica a nadie más. Si alguien más coopera con países que a Estados Unidos no le gustan, entonces eso se considera una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos y para la paz y estabilidad global, y debe ser cortado inmediatamente. Reglas para ti, pero no para mí. Luego le pregunta a este propagandista qué podría derribar al régimen. Relata un par de cosas que no han derribado al régimen hasta ahora, y luego repasa lo que debería hacerse. Siempre existe la posibilidad de un golpe, dice, al hablar sobre los desarrollos internos en Venezuela. Pero los altos rangos del ejército han permanecido leales por una buena razón. Según un artículo del Wall Street Journal de 2015, durante mucho tiempo,
se ha sospechado que altos funcionarios han convertido al país en un centro global para el tráfico de cocaína y el lavado de dinero. Y esta frase es insultante para el intelecto en tantos niveles. Primero, que utiliza un artículo de hace 10 años para hacer su afirmación. En segundo lugar, que cita al Wall Street Journal, otro de estos medios estándar en los Estados Unidos, sin ninguna investigación académica. Solo cita otro medio de noticias, y tuvo que retroceder 10 años para encontrar algo que de alguna manera explicara por qué el ejército en Venezuela se mantiene con el presidente constitucional y no lo derroca ilegalmente, ¿verdad? Así que esto es simplemente tan insultante. Un artículo de hace 10 años. Realmente se puede ver cómo este tipo lo sacaba de la nada. Este periodista ganador del premio Pulitzer del New York Times. Esta criatura del pantano número 1. Pero aquí está convirtiendo el postrículo en el tipo principal. He's building up the article toward the main argument. This means the only thing that will dislodge Maduro and his... Esto significa que lo único que desplazará a Maduro y sus secuaces es la combinación de un poderoso incentivo y una amenaza creíble. El incentivo es una oferta para que él y sus secuaces se exilien permanentemente. Esta es la oferta. Estados Unidos, por bondad de su corazón, ofrece al régimen actual la oportunidad de sobrevivir, de vivir. A estas personas no se les decapitará. Se les ofrece vivir en el exilio, tal vez en Cuba o en Rusia. Y si no están de acuerdo, bueno, entonces, la amenaza es la intervención militar de Estados Unidos, del tipo que en 1990 terminó rápidamente con el régimen del hombre fuerte panameño Manuel Noriega, lo cual, por cierto, fue un gran crimen de guerra y un crimen contra la Carta de la ONU, ¿verdad? Que Estados Unidos entró en Panamá y, bueno, lanzó una guerra de agresión contra Panamá. Pero está tomando esto como un caso modelo. ¿Sabes cómo lidiamos con esto? ¿Cómo Estados Unidos trata con los estados sudamericanos insubordinados? Porque todo el mundo sabe que Sudamérica es, obviamente, el patio trasero de Estados Unidos. Y si alguien en ese patio trasero no se comporta según los deseos de Estados Unidos, entonces, bueno, no es solo el derecho, sino la obligación de Estados Unidos asegurarse de que el patio permanezca limpio, ya sabes, ir y arreglarlo, como con Nicaragua, ¿verdad? Lo mismo, estas personas están tan increíblemente embriagadas con la proyección de poder de Estados Unidos y simplemente con la capacidad de destruir otras naciones con el poder de Estados Unidos, que es realmente aterrador, realmente aterrador. Continúa, si esto suena belicoso, es intencional. Al menos lo admite. Maduro y sus secuaces cederán el poder pacíficamente, solo si están convencidos de que la alternativa es peor. El punto de una amenaza poderosa es que reduce las posibilidades de tener que llevarla a cabo. Bien, toda tu estrategia se basa en un farol. Estás construyendo tu estrategia para Venezuela basándote en el farol de amenazar con una intervención militar. Porque, por cierto, la amenaza de fuerza tampoco está permitida bajo la Carta de la ONU. Esto también es algo que ya es una violación del derecho internacional. Pero estás diciendo, no, esto es necesario. Y luego admite que podría salir mal. Podría salir algo mal. Podría salir mal, admite, que si debemos, bueno, ya sabes, poner fin a un régimen criminal que es una fuente de drogas, migración masiva e influencia iraní en las Américas, no debería ser difícil de vender a la administración entrante. Tampoco debería ser difícil de vender para los liberales. La base moral para deponer a Maduro es clara. Robó las elecciones, aterrorizó a sus oponentes y brutalizó a su pueblo. Este tipo realmente piensa que está bien simplemente afirmar que todo será mejor para los venezolanos y que esa es la razón liberal para la intervención. Y que bueno, las catástrofes humanitarias que suelen ocurrir cuando Estados Unidos invade países, como el 1.000.000 de personas que murieron en Irak después de que Estados Unidos invadiera en 2003, que todo eso ha desaparecido y está fuera de la concepción de estos bastardos intervencionistas que simplemente presentan este caso y va a ser mejor. ¿Sabes? Nos van a amar. Van a aplaudirnos.
us. They're gonna clap for us. The people gonna love having the United States. A la gente le va a encantar que Estados Unidos los bombardee. No debería ser difícil de vender para los liberales. Lo siento, ya leí esto. ¿Cuánto más sufrimiento se supone que deben soportar los venezolanos? ¿Y cuánto peor tiene que ponerse esta crisis hemisférica antes de que finalmente termine la pesadilla? Puedes ver la compasión de esta persona, cómo quiere salvar a los venezolanos inocentes. Ese es el factor motivador. Salvar a los venezolanos inocentes. A pesar del 500,000, o lo que sea que pueda morir, la forma en que estas intervenciones de Estados Unidos siempre traen un gran sufrimiento y destrucción. Solo pregúntales a los chilenos cuánto amaron la dictadura militar que vino después del gobierno democráticamente elegido del señor Allende en los años 70. Of Mr. Allende back in the 1970s. They obviously doesn't care. Obviamente, a los Estados Unidos no les importa. A estas personas no les importan las personas. No les importa. Las razones humanitarias son... Y ni siquiera está tratando de ocultarlo mucho. Puedes ver que simplemente está diciendo, como, ya sabes, ahora te voy a dar el argumento liberal para la intervención humanitaria. Es absolutamente despreciable. Y termina su artículo con, terminar con el largo reinado de terror de Maduro es una buena manera de comenzar la nueva administración y enviar una señal a los tiranos en otros lugares de que la paciencia estadounidense con el desorden y el peligro eventualmente se agota. Los Estados Unidos son pacientes, damas y caballeros. Son pacientes con los dictadores. Está prohibido ser un dictador porque los Estados Unidos lo dijeron. A menos que seas un dictador que hace exactamente lo que Estados Unidos quiere. Quiero decir, si eres un presidente no electo en otro país, digamos algo como Ucrania, suspendiste las elecciones y simplemente gobiernas por decreto, entonces está bien, estás con nosotros. Pero si Estados Unidos afirma que no ganaste una elección, sino que perdiste una elección, entonces necesitas irte. Necesitas dejar el país. Necesitas huir a Rusia o a Cuba. De lo contrario, Estados Unidos vendrá y te sacará por la fuerza. Y ese es el orden internacional basado en reglas para ustedes, damas y caballeros. Y estoy un poco aliviado ahora que hemos vuelto a un punto donde, en el New York Times, esto se puede decir de nuevo. Y ya sabes, la soberanía de los estados ya no es algo que de alguna manera pueda salvarlos del intervencionismo estadounidense. Afortunadamente, los estados soberanos solo protegen a los amigos de Estados Unidos de intervenciones por otras fuerzas, no a nadie más en el mundo de las intervenciones estadounidenses. Eso no es lo que estas personas querían decir cuando decían que no se puede invadir una nación soberana. Por supuesto, puedes hacer eso si eres Estados Unidos o la OTAN, y si lo haces por estas razones, con un buen corazón, ¿verdad? Cuando eres una persona de buen corazón. Y no solo porque pienses que el presidente X o Y debe irse. Me parece fantástico. Y también es fantástico que estos sean el tipo de criaturas del pantano, ganadores del premio Pulitzer propagandísticos, que todavía dominan la esfera de propaganda en los Estados Unidos. Y esa esfera de propaganda, debes saber, luego se transmite a los aliados, a los europeos, a través de sus principales piezas de propaganda, que recogen esto, y luego informan unos sobre otros, y luego informan las opiniones de los demás, y luego distribuyen y manipulan estos conceptos de criaturas del pantano liberales y conservadoras, como Bret Stephens. Feliz cambio de régimen. Nos vemos en el próximo. Happy regime changing. See you in the next one.